Mismo. Si es cuerpo, yo hago esto. Y te lo No tomo. pasa tú mismo. Es así. Va. Sí, tú vas a hablar. Va. Primero recto. 1, 2, 3. No, 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 no. Brazo no. Brazo no. Coges brazo. ¿Cómo? Brazo aquí. Y el cuerpo. No, 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 no. coges. Vale. ¿Ahí? Sí. No, ¿Qué no. hace este? Vamos. No, no. Es brazo. Es brazo. Espera, No, espera. mira. Tú competition, bueno, vale. Primero muñeca Pero recta. tú el cuerpo, mira. Tú metes el cuerpo. Vale. Es brazo, solo brazo. Vale, Suelta el vale. cuerpo. El cuerpo no me lo tumba. Ahora bien. Ahí. Va bien, graba. Vale. Sí, sí, sí. Vamos. Mira, espera. Un poco. ¿Ah? Coge. Tú coge ahí, coge. Coge. Espera. Mismo. No sabe, chaputo. Sí, sí sabes. Ven, Ven. sabe. Yo Pon sabe. otra vez, pon tú otra vez. Yo sabe. ¿Cómo sabe? Solo primero. Él sabe Vale. todo. Sí. Pues después. Con 3. Va. Luego. Esto primero recto. Ahora, ¿vale? Pero tú dices, tú hablas y de una vez tumba. Vale, ¿No es así? hablar él. Él mirando que qué hora es hablar otros cosas. Vale, ahí. Cuando ¿no? yo te digo Ahora go, bien. y haces, ¿vale? 1, 2, 3. No. Tú primero, 1, 2, 3, go. Vale, otros cosas. Primero recto, vale. Ahora bien, ¿eh? 1, 2, 3, go. Muy bien. Es que tú te Primero. la cuerpo, No, amigo, no. Primero. Cuerpo, todo. ¿No ves cómo mueve la mesa? Primero, Cuerpo. Vale, Brazo, brazo. A ver, espera otra vez. Prueba. Brazo. Sí, brazo. Brazo, no cuerpo, brazo. Sí. Ahí. Sí. Brazo ahí. ¿Vale? Vale. Suelta. Vale. Lo coge. Claro, coge. Vale. 1, 2, 3, go. Tú vas a cuerpo, mira. Pum. 1, 2, go. तगड़ा जना तकड़े ही चालू से El cuerpo, es de frente. सही कहता तकड़ा अरे कौन को जी, तगड़ा। तकड़ा Echa cuerpo.